los colegas iberoamericanos que nos acompañan hoy de nuevo en gran cantidad. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí reunidos para que entre todos podamos aprender y progresar y en el día de hoy ver cómo podemos ayudar a nuestros colegas con nuestro conocimiento. Estoy seguro que vamos a disfrutar de esta presentación. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Pedro. Entonces, les recuerdo, esta comunicación tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Al finalizar, se dará un espacio para preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, podrá escribirla en el espacio de chat que estará dispuesto en la parte inferior derecha de sus pantallas. La charla será grabada en video y estará disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web del proyecto a partir de mañana. Las transparencias ya están publicadas en el repositorio y el enlace se encuentra en la página web del proyecto. Acabamos de iniciar la transmisión en Facebook y en esta ocasión el profesor Hugo Parra de la Universidad de Zulia presentará la experiencia titulada La investigación sobre el conocimiento didáctico matemático del formador de profesores. Hugo Parra Sandoval es licenciado en Educación con maestría en Didáctica de las Matemáticas y doctorado en Ciencias Humanas. Es profesor de Educación Media y profesor titular jubilado de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. Profesor invitado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad del Atlántico y Universidad de Antioquia aquí en Colombia. Asesor de diferentes programas de formación de profesores en matemáticas en Venezuela y Colombia. Editor jefe de la revista venezolana de investigación de educación matemática. Miembro de la Asociación Venezolana de Educación Matemática, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, ocupando en ellos diferentes cargos directivos. Actualmente es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación sobre el Conocimiento Especializado de Profesores de Matemáticas. A continuación, doy paso a nuestro ponente, Hugo Parra. Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Bueno, bueno, primero, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vengo, como dicen allí, de una experiencia desde profesor de educación media hasta profesor universitario y en formación de profesores he estado vinculado bastante, prácticamente buena parte, diría yo, como 3/4 partes de mi vida en la formación de profesores, en la formación inicial y también formación en desarrollo profesional, formación continua, como le llaman algunos. Y actualmente, además de eso, estoy trabajando en un proyecto aquí en Colombia de formación de profesores de educación media en 30 colegios e instituciones educativas públicas en la zona rural del departamento del Atlántico. Justamente vengo ahorita de finalizar una actividad de formación que se realizó el día de hoy. Y a partir de esa reflexión, pues, a partir de esa experiencia, las reflexiones que yo voy a compartir, pues, serán acompañadas no solamente a nivel teórico, sino un poco también desde la experiencia que uno ha tenido. Entonces, voy a explicar brevemente un tema que es para mí fundamental porque ha servido como una reflexión personal en el sentido de que como formador de profesores siempre me he preguntado ¿y quién me forma a mí o cómo me he formado yo? Y es que el formador de profesores es una persona poco conocida. Hemos hablado siempre de formación de profesores, pero poco hemos hablado del formador de profesores. Para eso, yo quería hoy, ya déjeme para pasar ya. Para tratar el tema, pues yo iba a compartir con ustedes los siguientes puntos. El primer punto es, primero, definir quién es el formador de profesores de matemáticas. ¿Qué entendemos nosotros por eso? El segundo punto es aclaratoria sobre una breve, pues, aclaratoria lo que es el conocimiento didáctico del contenido matemático. Y para pasar al tercer punto que vamos a tratar, que es el conocimiento didáctico matemático del formador de profesores, cuáles características tiene. Y por último, voy a compartir una revisión que hicimos sobre las investigaciones que hay alrededor del formador de profesores en Iberoamérica. Parte de ese estudio que hicimos, esa revisión del estado del arte, pues la voy a compartir yo hoy con ustedes.
Y finalmente, pues rápidamente a dar algunas ideas de posibles temas o líneas de investigación que deberían responder a nuestra realidad iberoamericana. Entonces, en primer lugar, pues sí, vale la pena pues pensar en quién es el formador de profesores. Es un tema quizás, a veces una pregunta quizás poco ingenua para algunos, pero creo que encierra una problemática bien importante porque el formador de profesores es una persona clave en todos los procesos de formación de los docentes a cualquier nivel educativo. En ese sentido, pues para nosotros el formador de profesores de matemáticas es aquel profesional que una respuesta simple puede ser que esté a cargo de formación inicial, continua o avanzada del profesorado a cualquier nivel educativo. En un contexto donde se van a integrar dos culturas que a veces tienen tensiones entre sí. La cultura académica, la universitaria, y la cultura escolar, la cultura de la institución educativa, una primaria, rural, urbana, indígena o de cualquier estrato social, y una realidad que es, o una cultura que tiene otra dinámica, que es la académica. En medio de esas tensiones, existe un profesional que está a cargo de formar a los futuros profesores o actualizar los conocimientos de los profesores que ejercen actualmente la docencia en cualquier nivel o modalidad educativa. Entonces, es en ese contexto académico y escolar, en esa tensión, es donde hace vida pues, el formador. Y yo hago énfasis en esto porque si no hay esa tensión en el formador, si no hay ninguna atención y él vive en el mundo académico, es probable que sea un formador que quizá a nivel teórico pueda ser excelente, pero que no está permeado por lo que podríamos decir la cultura académica escolar, que tiene sus contradicciones, tiene sus potencialidades, pero también tiene sus limitaciones. Y eso es fundamental para que el formador, porque de alguna manera él es el canal de comunicación con el futuro profesor que está formando o con el mismo profesor a través del que ejerce, a través de un diálogo constructivo entre ambos. Él tiene la responsabilidad de contribuir en la conformación del conocimiento profesional que permite a otros enseñar, que tiene el conocimiento profesional, contribuir al conocimiento profesional de los formadores. Él enseña a enseñar matemáticas, enseña a enseñar matemáticas. Ese es un papel que es clave y fundamental. Brevemente, pues se ha trabajado mucho sobre el conocimiento del profesor y se ha hablado del conocimiento del matemático, del conocimiento del contenido matemático, y está el conocimiento didáctico del contenido, y hay diversos modelos. Está el famoso, bueno, evidentemente Schulman, Schulman plantea ya en la génesis, pues, de toda esta corriente de pensamiento, de propuestas sobre lo que es el conocimiento del profesor. Hay diferentes modelos, hay diferentes propuestas de qué es lo que constituye el conocimiento de un profesor de matemáticas. Está el modelo, por ejemplo, de Deborah Ball, el MTK, y que tuvo y tiene una repercusión mundial bastante importante. En mi caso particular, pues yo me he ido como familiarizando y trabajando alrededor del conocimiento especializado del profesor, que es el MTSK, que nació en España, en la Universidad de Huelva específicamente, pero que ya ahora tiene alrededor de Iberoamérica una comunidad académica que ha venido mejorando y perfeccionando y reelaborando este mismo modelo. Para no entrar en detalles, nosotros no vamos a trabajar en mucho sobre esto, pero yo diría que el conocimiento del profesor, cualquiera sea, tiene un conocimiento matemático y un conocimiento didáctico del contenido matemático. Hoy me voy a centrar más hacia el lado del conocimiento didáctico del contenido. Es decir, voy a centrarme más sobre lo que es el conocimiento de la enseñanza de la matemática, el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas y el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Esos tres elementos son parte de este conocimiento profesional especializado que debe poseer cualquier profesor de matemáticas. Saber enseñar, saber cómo se aprende, pero también tener conocimiento sobre el currículo y sobre los estándares que
que conforman pues parte de su labor, que orienta pues su labor educativa. Evidentemente todo esto está permeado sobre las concepciones y creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Eso podríamos decir que es el conocimiento didáctico matemático del profesor, cualquiera que sea el profesor de matemáticas. Pero en el caso de nosotros, surge una pregunta. ¿Qué debe saber el formador de profesores? ¿Qué debe saber el formador de profesores de matemáticas? Hay veces que se responde, mire, o sea, mucha gente uno le pregunta y dice, mire, no, el profesor, el formador de profesores debe conocer lo mismo que el profesor, pero un poco más. Pareciera que el problema es aditivo. O sea, pareciera que el problema es ampliar ese conocimiento sobre la enseñanza de la matemática sin mucha claridad sobre lo que eso supone, ampliar el conocimiento matemático, ampliar el conocimiento didáctico del matemático. Entonces el formador de profesores, digamos, tiene la misma conformación desde esa visión, una conformación más amplia. Por eso en el modelo ven a ustedes a su lado izquierdo el profesor, digamos, por hacerlo gráfico, con un conocimiento más limitado o más pequeño que el conocimiento del formador del profesor. Debe saber más que el profesor que está formado. Sí, posiblemente tenga razón, pero eso no es suficiente. Eso no describe lo que es el conocimiento del formador de profesores. Él tiene que saber un poco más de eso, tiene que ir más allá de eso. Y en ese sentido, pues, es importante pues, que tengamos en cuenta algunos aspectos que podrían como ayudar. Si bien es cierto que podríamos decir que en esto no hay unanimidad, lo que yo estoy planteando aquí, pero hay una cierta corriente que dice, mire, sí, puede ser esa ampliación, digamos, esa extensión que algunos teóricos defienden sobre el conocimiento del formador de profesor, esa ampliación que parte del conocimiento profesional del profesor, digamos, cualquiera, de todo profesor de matemática, esa ampliación tiene que ver otros elementos, que aquí yo nada más voy también a nombrar, sin entrar en mucho detalle, porque la idea aquí es más que todo sobre lo que se ha investigado sobre el profesor. Pero para más o menos tener una idea, para mí o para muchos otros, el profesor, el formador de profesores, además de ese conocimiento del profesor, y yo voy a decir ese además, que no todos están de acuerdo con eso, debe tener un conocimiento pedagógico del contenido de las matemáticas escolares. Y ahora puedo explicar eso. Y tiene que tener otro conocimiento sobre el contenido matemático, pero en contexto pedagógico, y el conocimiento pedagógico en contexto matemático. Voy a explicar un poco más en eso. Pero yo sí quiero hablar que aquí es un tema que todavía es motivo de discusión, pero que yo personalmente no sé qué tan correcto, pero se me ocurre que podría ser interesante pensar, porque yo sí creo que incluyo el conocimiento del profesor que no es formador, que es el caso del modelo MTSK, por ejemplo. Es porque yo sí creo que un formador de profesores tiene que tener experiencia en el campo de trabajo de profesor de educación media, profesor de educación secundaria, profesor de primaria, el área que fuera. Tiene que haber pasado por el campo de trabajo natural del profesor que enseña matemáticas en cualquiera de los niveles. Y lo digo por experiencia como estudiante. Yo tuve profesores que de una vez comenzaron graduados en la universidad, comenzaron a dar clases en la universidad y me formaron. Y profesores que antes habían sido maestros, profesores que antes habían sido profesores de secundaria. Y la diferencia en la forma y en la visión de la enseñanza se marcaba. Y creo que se marcaba positivamente para aquellos que habían tenido una experiencia previa antes de entrar a la universidad del campo de trabajo en sí mismo. Es un tema polémico, no todo el mundo está de acuerdo, pero es para mi modo de entender, para mí sí es importante que tenga esa experiencia. Directamente, preferiblemente o indirectamente. ¿Qué añadimos nosotros al formador de profesores como conocimiento? Bueno, el conocimiento pedagógico del contenido de las matemáticas escolares es aquel que permite al formador de profesores, algo que no necesariamente tiene que tener el profesor. Ese conocimiento le permite plantear situaciones donde sus estudiantes puedan ver claramente la relación que existe entre el conocimiento matemático y cómo este se aprende y se enseña.
Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de los errores en clase. Él sabe ese conocimiento matemático, pero sabe también que cuando hay un error de parte del estudiante en alguna de sus respuestas, él tiene que entender que detrás de esa respuesta errónea hay todo un proceso cognitivo que da justificación a esa respuesta, en el sentido de que ayuda a comprender por qué esa respuesta. El formador de profesores tiene que tener claridad en esos puntos. Cómo ese conocimiento matemático de alguna manera expresa un problema de aprendizaje y que mueve hacia un proceso de enseñanza determinado. También está el conocimiento del contenido matemático en contextos pedagógicos. El conocimiento del contenido matemático tiene diferentes explicaciones, utilidades, aplicaciones dependiendo del contexto. El formador de profesores tiene que entender que estamos en un contexto escolar y que ese contexto escolar implica procesos pedagógicos y que él no solamente tiene que entenderse como tiene que pensar en su estudiante que se está formando para profesores, sino también el estudiante de este futuro profesor. Ese conocimiento del contenido matemático en contextos pedagógicos, el formador de profesores debe estar en capacidad de identificar aspectos críticos del conocimiento del contenido matemático. Por ejemplo, él tiene que entender que el proceso de los números naturales, hacia el proceso a llegar a los números enteros, no es un proceso simplemente de ampliación del conjunto de los números naturales, por decirlo de alguna manera. Es un proceso que tiene que ver también con procesos cognitivos que llevan consigo toda una serie de obstáculos epistemológicos que hacen que el nuevo conocimiento se resista a ser aprehendido por el estudiante. Entonces él tiene que pensar en todo ese, no solamente en el quien está formado, sino en el estudiante que va a formar ese proceso. El conocimiento pedagógico en un contexto matemático también, porque es un conocimiento pedagógico que no se forma, ya es otro tema de discusión, lamentablemente, cuando uno ve posiblemente cursos como evaluación de los aprendizajes o planificación educativa, y uno los ve de alguna manera aislados del contexto escolar, o más que de todo del contexto escolar o de la cultura matemática escolar. Y el formador de profesores tiene que tener un conocimiento de ese conocimiento pedagógico general de lo que es la evaluación, pero contextualizado a un ambiente de enseñanza y aprendizaje de la matemática. No es lo mismo, el formador de profesores, el pedagogo puede decir en forma general los principios que orientan la evaluación educativa, pero es el formador de profesores de matemática quien le puede decir al futuro profesor cómo se interpreta eso, cómo se realiza eso en un contexto de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Una evaluación en matemáticas no es lo mismo que una evaluación en ciencias sociales. Una evaluación en matemáticas no es lo mismo que una evaluación en educación física. Y eso el formador de profesores tiene que tenerlo claro. Y eso el formador de profesores tiene que ser capaz de formar al futuro profesor o al profesor que está ejerciendo y que ya tiene una rutina escolar por año a desaprender y aprender esas nuevas situaciones. Entonces, en ese sentido, pues, el formador de profesores no solamente tiene que saber más, sino que el tipo de conocimiento, no es un problema aditivo, sino que el tipo de conocimiento que tiene el formador de profesores tiene unas características que lo diferencian del profesor de matemáticas. No lo hace ni mejor ni peor, ni superior ni inferior, lo hace diferente. Ambos tienen un rol en la sociedad fundamental y ambos tienen un rol importantísimo y entre ellos debe haber diálogo. Bueno, ahora bien, ¿cómo se encuentra esa investigación? Esto es un poco como el bosquejo general de lo que es la investigación. Vamos a entrar al proceso de cómo se encuentra la investigación acerca del formador de profesores. Esto que voy a mostrar aquí es un artículo que va a salir publicado en la revista Magi el año que viene, que lo hicimos 4 profesores, una persona de lengua, una de ciencias naturales y 2 de matemáticas. Y indagamos sobre las principales revistas indizadas en Scopus acerca de cómo aparecía la investigación acerca del formador de profesores. Y aunque no es una revisión que podamos sacar conclusiones generales, sí nos da indicios de algunas cosas o que yo creo que sí son realmente que deben ser tomadas en consideración. Por ejemplo,
Lo primero que nos dimos cuenta fue la escasa producción de conocimiento en torno al formador de profesores en Iberoamérica. La revista tenía pocos trabajos publicados acerca del formador de docentes, muy poco, bien sea de matemática, de lengua y eso, pero en matemática en particular no había mucha publicación alrededor de eso. Es un actor todavía poco estudiado. Lo segundo que nos dimos cuenta es que la metodología mayormente es de tipo exploratoria y predominantemente cualitativa. Y tiene sentido, al ser un actor clave, pero desconocido, una metodología de investigación tiene que explorar, tiene que indagar, tiene que observar in situ, en el lugar del trabajo, en el lugar donde él se desarrolla, ver cómo se desenvuelve este formador. Y por supuesto, por eso entonces esta metodología se conjuga, que es exploratoria, pero explora el contexto de actuación del formador. Y en eso nos dimos cuenta que es una característica bastante positiva en ese sentido. Y si deseamos hacer a futuro investigación sobre esto, esto es un elemento a considerar. Nos dimos cuenta también que el campo de acción del formador de profesores era bastante limitado a la docencia universitaria, al mundo universitario. Todos eran docentes, la mayoría reportaba estudios sobre el docente universitario que formaba a los futuros profesores en pregrado o si no en el desarrollo profesional, docente de ejercicio o avanzada cuando era conducente a título de posgrado. Pero también nos dimos cuenta que pocos casos son reportados sobre el formador de profesores no dependientes de instituciones no universitarias, dedicadas a la actualización docente y al acompañamiento profesional. Al formador que, por ejemplo, en Colombia, que está inmiscuido en estos procesos de contratación de operadoras que la Secretaría de Educación contrata para trabajar temas desde matemática hasta otras áreas, o desde informática con matemática, por ejemplo, pero ese formador es poco conocido, ¿ves? Y ese es un vacío que se consiguió. El otro punto es que sobre la identidad del formador de profesores de matemáticas. O sea, nos centramos un poco en ver cuáles aspectos del ser, del saber y el hacer tenían en cuenta, trabajaban estos artículos de investigación. En cuanto a la investigación del ser, que más que todo vimos los aspectos socioemocionales, señalaban, por ejemplo, las investigaciones, la importancia del contacto cercano y el acompañamiento del formador hacia quienes forman en diferentes contextos. Por ejemplo, bien sea con semilleros de investigación, bien sean con prácticas profesionales, bien sea en otros ámbitos. Pero el seguimiento y acompañamiento a quien se forma es clave en un formador de profesores. El formador también debe asumir posturas críticas que le permitan cuestionar las tradiciones institucionales. Él no puede aceptar como normales cosas que considera que a lo mejor no. Tiene que tener una mirada crítica sobre rutinas escolares que incluso trascienden la educación matemática, como son los aspectos organizativos, pero que tienen incidencia en la labor educativa matemática. Es, como decía una autora brasileña, hay que hacer una insubordinación de manera creativa ante las políticas institucionales paralizantes. Hay que manifestar desacuerdo y actuar en consecuencia, en sentido constructivo para proponer nuevos caminos de creación, pero todo esto sustentado en investigación. Eso era parte de lo que consideramos y positivo. Otro aspecto, por ejemplo, positivo fue que todos coincidían en que había que tener sólidos conocimientos sobre el contenido que se enseña y la didáctica de las matemáticas. No bastaba con eso, sino con la didáctica, sobre todo también tener sólido conocimiento. Otro aspecto que salió a relucir fue el tema de la dimensión del saber hacer. En las investigaciones se hablaba sobre el conocimiento acerca de los procedimientos que lo importante es que señalaban unos autores, Pochulu y otros, acerca de los procedimientos del análisis didáctico en la planificación de las tareas. O sea, el análisis didáctico como una herramienta para la planificación de tareas y la promoción de la reflexión sobre la práctica educativa matemática. Es decir, el formador de profesores tenía que promover esa reflexión sobre la práctica, pero una reflexión sustentada, por ejemplo, tomando como marco de referencia un análisis didáctico de la situación y sobre ese análisis proponer nuevas situaciones de aprendizaje. Otro aspecto que salió a relucir fue el de las concepciones, creencias y percepciones sobre el cómo enseñar y cómo se aprende. Se ha investigado sobre eso también bastante, sobre cómo se enseña y cómo se aprende matemáticas, sobre la resolución de problemas,
sobre cómo actúa el profesor en relación a eso, cuál es su relación con ese tipo de dinámica, se considera un trabajo de ese tipo. Y a partir de allí, y para ir más o menos cerrando porque quizás fue un poco así, breve, pero como tenemos 20 minutos, quiero ser respetuoso en sentido, uno dice, bueno, con este panorama, una poca investigación sobre el profesor, sobre el formador de profesores, aspectos interesantes con una metodología exploratoria y conocimiento en el contexto de actuación del formador, y aquellos aspectos del ser, saber y hacer del formador de profesores que se descubren y se van consolidando como válidos para su ejercicio. Hay aspectos que todavía no se han desarrollado concretamente. Por ejemplo, el tema de las creencias se va más por el lado de la cognición, pero nosotros creemos que también tenemos que ver la parte socioafectiva y cultural, las creencias culturales y socioafectivas, a ver cómo permea la actuación del formador de profesores. Por ejemplo, que creencias sobre aspectos culturales. Un aspecto, por ejemplo, el tema de la migración. Yo, perdónenme, quizás personalizo eso. Yo soy venezolano migrante. Pero si yo tengo prejuicio con poblaciones migratorias, mi posición en la matemática es, por ejemplo, a no reconocer la diversidad cultural. Por ejemplo, o si yo tengo prejuicio con poblaciones indígenas, por decir algo así, o afrodescendientes, mi actuación como formador va a permear eso. Tenemos que indagar sobre eso y cómo romper ese ciclo, porque no es que solamente explorar y decir, ah, sí es cierto, sino cómo rompemos para que el formador se salga de ese círculo vicioso que no permite quizá el crecimiento tanto de él como de los futuros profesores. Creencia y conocimiento ante la evaluación. El tema de la evaluación es muy poco trabajado en los formadores de profesores. ¿Qué evalúa y cómo evalúa? El papel de las creencias de quienes forma el formador en el diseño de las tareas de su clase. Es decir, las creencias que tiene el formador sobre sus futuros profesores y cómo esas creencias repercuten en el diseño de tareas en sus clases. Tampoco vimos mucho trabajo en eso. Otro tema es el conocimiento, creencia y afectividad del formador matemático y de pedagogía. Se conoce poco sobre los que inciden en la formación de futuros profesores que son de origen matemático o pedagogos, que no son ni didáctica, no tienen idea de didáctica de las matemáticas o de matemática educativa, no tienen ni idea. Ellos son matemáticos, llegaron allí por azar, les tocó dar clases y ahora son responsables de la formación. Quieran o no, son parte de esa construcción del conocimiento profesional. ¿Qué tipo de conocimientos, creencias y afectividad manejan esos formadores que no son educadores matemáticos? El otro punto es, y con esto, quizás con esto voy a ir cerrando otro tema que puede empezarse en investigación, es creencias del formador en relación a problemáticas propias de Latinoamérica, como los problemas migratorios, las inequidades educativas, entre otros, y su posible incorporación a los procesos de formación. Esto es un tema que tiene que entrar en la formación de profesores, pero no va a entrar hasta que los formadores de profesores no estén conscientes de que esos problemas que vive nuestra sociedad latinoamericana, que vive incluso iberoamericana, porque el problema de la inmigración, por ejemplo, y de la pobreza existe en España y en Portugal, con otras dimensiones, otras características, pero existe, es un tema que repercute y tiene, porque el futuro profesor le va a tocar posiblemente trabajar con estas poblaciones vulnerables. Y el formador de profesores tiene que estar consciente de eso y ofrecer alternativas ante esa situación. Todo esto conforman posibles temas de investigación. Hay muchos más. A mí se me ocurrieron, o se nos ocurrió en este artículo plantear eso. Y realmente hoy la presento como una reflexión, pues, que ojalá pueda servir para una conversación posterior. Bueno, con esto, disculpen, bueno, pero creo que más o menos sobrepasé unos minutos, pero respetando el tiempo que me asignaron, pues quise compartir con ustedes estas inquietudes. Nosotros con esto, no sé si se abre el proceso de conversación. Esta publicación va a salir en el año 24, en el volumen 17, y por ahora, pues a mí se me ocurre que lo tienen allí a la mano, pero también hay otra que trabajé en la formación, el formador de profesores, que fue en la revista Paradigma, el año 2020, que se llama Problematización y Conocimiento Especializado del Formador de Profesores de Matemáticas, que está en la revista Paradigma del año 2020, una revista venezolana, editada por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
y que bueno, que también habla un poco sobre lo que estoy comentando ahora. El anterior es quizás ya tiene que ver más con el estado del arte, con la situación pues de la investigación sobre el formador de profesores en Iberoamérica. Entonces, bueno, creo que con esto respeto un poco el tiempo, me sobrepasé unos 5 minutos, pero pues me disculpan. Vale, Entonces, muchísimas gracias, profesor Hugo. Entonces, en este momento vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Entonces, ya hay un par de preguntas en el chat, pero mientras se van acumulando un poco más, ¿le gustaría mostrarnos algo, de pronto algo en lo que haya estado trabajando, algo que quiera compartir en estos minuticos mientras acumulamos algo de preguntas? bueno, como le decía, primero está esta publicación que está por salir. Fue aparte un trabajo interesante porque fue un diálogo entre tres culturas, no digamos diferentes, pero sí con ciertas particularidades entre la persona que pensaba desde la didáctica de las lenguas, de la didáctica de la ciencia, con nosotros de didáctica de la matemática. Y fue una experiencia interesante. Y en ese hacemos una revisión en una serie de revistas de Iberoamérica indizadas en Scopus y que bueno, que dieron pie a esta es parte de ese artículo, lo que yo dije. Allí habla de otros elementos que tienen que ver también con las áreas de lengua de ciencia natural. El otro que estoy ahorita, y por eso lo saco a colación en los temas, es el tema de las poblaciones, digamos, vulnerables. Hasta qué punto nosotros en educación matemática, y sobre todo un continente con tanta inequidad social, con tanta problemática a nivel de económica, de distorsiones sociales, de problemas migratorios, no, en la revisión que estamos haciendo o que estoy haciendo, una de las cosas que me llama a mí la atención es la ausencia de esa temática, la poca presencia, comparando incluso con otros países que tienen situaciones quizás menos graves que nosotros. Me refiero, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos trabajos sobre inequidad, sobre problemas de integración de personas migrantes, problemas raciales, y hay como un interés por ver cómo se hace un proceso de educación matemática inclusiva. Y nosotros en Latinoamérica, que es algo que a mí me está desde hace unos meses, bueno, posiblemente la experiencia de vida, por supuesto, influye en todos estos elementos, pero era un elemento que me ha ido ganando terreno en mi personalidad y que creo que quiero transmitir también a ustedes. Cómo nosotros hacemos investigación desde Iberoamérica, desde Latinoamérica, sin olvidarnos que no podemos estandarizar la mirada, tenemos que mirarla también desde las poblaciones más vulnerables. Y hablo también de educación, inclusive en términos de personas con discapacidad, que ha habido un avance bastante notable en ese campo, a diferencia de otras poblaciones no vulnerables, pero que todavía falta mayor conciencia, creo yo, en ese aspecto, ¿no? Y por eso quizás parte de las ideas que aquí comparto tienen que ver con ese estado del arte, pero también con esas temáticas que estoy compartiendo en este momento. Vale, muchas gracias. Yosimar nos pregunta si tienen estadísticas o de pronto algunos datos más precisos sobre este impacto que tiene la forma en la que enseñan los profesores a formadores. O de pronto, Nosotros hicimos una revisión, por ejemplo, si no tengo aquí los datos precisos, pero creo que me puedo equivocar por muy poco. Cuando hicimos la revisión, conseguimos en 10 años 950, creo que fue artículos, todo relacionado con la formación de profesores. Y a la final, propiamente aquellos que están concentrados en el formador de profesores llegan al 5%, más o menos, 5% de ese grupo, ¿no? Ese era un número bastante reducido para hacer el conglomerado tan alto. Comparado con otras latitudes, por ejemplo, el mundo anglosajón, esa diferencia es notable. En el mundo anglosajón ya hay como un proceso más maduro, anterior a nosotros,
del reconocimiento de este actor, en primer lugar, del formador de profesores y de su incidencia. Llama la atención, no lo dije en ese momento, no hay datos de evidencia, que al fin y al cabo esto nada más fue un estado del arte, pero por ejemplo llama la atención personalmente las investigaciones de los brasileños estaban muy centradas en una investigación, acción participativa o en comunidades de aprendizaje. Es decir, estaba el investigador, que a la vez era formador de profesores, que estaba acompañado a la vez de profesores, por ejemplo, en ejercicio, que estaban desarrollando sus clases porque ya ejercían la profesión docente, y futuros profesores. Eso se repitió en algunos estudios. No digamos que fue numeroso, pero llamó mucho la atención eso, que en el caso de matemática hubiese esa, esa característica que, que difería bastante del tema de otros países, incluso de las otras didácticas. Sí. Vale. Y por ejemplo, sí. Sí, sí. Pedro José nos pregunta, ¿cómo influye la situación económica del país en la formación del docente dada la migración profesional del área? No sé si conozca algo al respecto. ¿Cómo influye la situación económica? Ujú. ¿De qué? Perdón, me Dice, repite. ¿cómo influye la situación económica del país en la formación del docente dada la migración de profesionales del área? Bueno, allí voy a hablar más, más de mi experiencia venezolana. Bueno, evidentemente repercute negativamente. En el caso de Venezuela, eh, la ausencia de formadores, de profesores, ha sido notable. La fuga el exilio en el cual, o el éxodo en el cual nos hemos visto obligados mucho, nos ha repartido por el continente latinoamericano a varios de nosotros. Y como somos una comunidad pequeña, sí hay una repercusión negativa. Primero, no hay una generación de relevo, no hubo tiempo, o la generación que se estaba formando también se fue, quedó a media formación. Hoy son personas con poca experiencia profesional, a veces con poca experiencia académica, y eso está repercutiendo en la formación de profesores, evidentemente, en el caso particular, ¿no? Que es bastante crítico el de Venezuela. Pero yo también creo que hay una fuga de cerebro en toda Latinoamérica, tanto de formadores de profesores como de los mismos profesores, que no ayuda a que se consolide en Latinoamérica posiblemente grupos de investigación donde haya un diálogo entre los formadores de profesores y los profesores o profesores en ejercicio que permitan abordar estos temas. Es claro y evidente que hay países que están demandando profesores de matemáticas y se los llevan simplemente. Y no estoy hablando de universidades, estoy hablando incluso a nivel de primaria y secundaria. Se sabe de la demanda de profesores de matemáticas en Estados Unidos y Canadá muy alta, ¿no? Y quizás lo único que ha frenado en ese sentido ha sido el inglés o el francés, si es el caso de Canadá francés. Ok, Pero ganas sí han tenido mucho de eso. Lamentablemente no es algo que me sienta feliz eso, me haga feliz, como dicen por ahí. vale. En la presentación usted mencionó que hay una escasa producción de contenido en torno a la formación de docentes y me preguntaba, esa escasa producción o lo poco que hay, ¿dónde podemos encontrarlo? De pronto para aquello que quiera, sí, aquella persona que quiera de pronto formarse un poco más en esto, ¿dónde podemos encontrar información al La, respecto? la escasa formación sobre la investigación sobre el formador de profesores. Exacto. Y la hay, no es que no Sí, la haya, es que sí, sí, sí. en relación con otros actores no hay mucha. Y donde conseguimos más es en el caso de Brasil, bueno, porque Brasil además sobresale el número de... Colombia, yo no voy a hablar del caso de matemáticas, sino en general. Colombia sobresalió, pero quizás por otras áreas, no por matemáticas tanto, pero nos llamó mucho la atención las reflexiones que había, y un caso particular de Colombia son los semilleros de investigación. Eso se consiguió más en el área didáctica de la lengua.
y me va a salir un poco, pero creo que es bueno a veces tomar referencia de otros para nosotros también aprender de eso. En lengua hay mucho trabajo sobre el formador de profesores inmerso en los semilleros de investigación y una reflexión sobre la práctica. Los de lengua, si hay algo que les caracterizaba mucho, hablaban de la reflexión en y sobre la práctica. Mucho, estaban muy marcados por eso. Se consigue, evidentemente, todas las revistas, bueno, Bolema, por decir algún ejemplo, lo hay. Estoy hablando de las indizadas, pero también yo he visto en otros que no son necesariamente indizadas. Brasil tiene una producción poquito mayor, digamos, en ese sentido. Chile, Colombia, mayor que otros países. México, en la parte de educación matemática, muy poco, pero quizás en otras revistas sí he visto eso, del formador de profesores en general o de lengua. Pero ya eso, aunque no fue motivo del artículo, lo hablo más desde la experiencia personal, ¿no? En ese sentido. Vale. María Isabel nos pregunta si considera conveniente que también se forme a los docentes que dan en primaria en la didáctica de las matemáticas como el profesor que enseña en secundaria. Es decir, hay grados en los que este impacto es mayor que en otros sobre cómo se forman a estos docentes. Bueno, en primaria la formación en didáctica y el formador de profesores de matemática en primaria evidentemente es menos porque el maestro se le pide conocer de varias áreas del conocimiento a la vez, ¿no? Y la carga horaria, digamos, el peso, el porcentaje que hay de curso de matemática y didáctica de la matemática son reducidos. Eso es un problema, por ejemplo, que se presenta en España también, porque aunque es diferente a la de Latinoamérica, en España ingenieros o esto pueden llegar a ser docentes y les dan quizás breves cursos. Eso es necesario, pero yo creo que allí lo que hay es que, a ver, a veces pensamos mucho, no, a veces nos paraliza pensar el número de horas y lo que puede movilizarnos también es preguntarnos qué vamos a hacer con las pocas horas que tenemos para ese área. Y es lo que yo creo que hay que pensar, enfocarnos en lo que nos interesa, profundizar en esos aspectos, quizás dándole herramientas al futuro profesor de matemáticas, al futuro profesor de primaria, por ejemplo, herramientas que le permitan en un futuro poderse desarrollar digamos, continuar su proceso de aprendizaje sobre lo que significa enseñar matemática en primaria. Más que preocuparnos por la cantidad de horas, porque eso nos paraliza. ¿Cómo hacemos para enseñarle lo esencial? Focalizarnos en lo fundamental, profundizar en él y dotarlo de significado y sentido para el futuro profesor. Creo que es importante. Gracias, profesor Hugo. Eduardo Rafael nos pregunta, ¿cuáles considera usted que son las áreas que los docentes tienen que atender o reforzar para mejorar su práctica docente? Los docentes de matemática, me imagino, cuáles son Sí, las áreas. Pero es que aquí sería un poco, mire, bueno, primero no estoy claro en qué llama el área, si se está refiriendo, como algunos hablan de área de si es cálculo, si es análisis, geometría. No me queda claro la pregunta, pero supongamos que está hablando de eso. Yo sí creo que tiene que tener, depende del nivel educativo, tiene que tener un conocimiento de estos aspectos, ¿no? De la estadística, la probabilidad, del álgebra y también de la geometría, ¿no? Por lo menos. Y sobre eso, pero sobre eso también la pregunta es cómo hacemos para relacionar ese conocimiento matemático en el término de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es decir, cómo aprovechamos esas pocas horas que tenemos, y lo uno con lo anterior, para que no solamente profundicen en el conocimiento matemático, sino que profundicen en la reflexión sobre la ciencia y la matemática. Y en eso hay trabajos que, que ya se han venido desarrollando. El análisis didáctico, la mirada profesional que se maneja. O sea, ver la matemática. Lo que sí está claro que la matemática que se hay que enseñarle a un profesor, a un futuro profesor de matemática o al profesor en ejercicio, no es la misma matemática que un ingeniero
Eso sí está claro, aun cuando en nuestras universidades, y hablo del caso venezolano, eso es indistinto, ¿no? O sea, la geometría que se le enseña a un ingeniero es posiblemente la misma que se le enseña a un futuro profesor de matemáticas de secundaria. O sea, es la misma dentro del currículo. Entonces, eso sí hay que replanteárselo. No puede ser la misma, eso sí. Vale. Entonces, hay muchas preguntas y ya estamos a punto de terminar los 20 minutos. Entonces, voy a hacer la última pregunta y voy a pedir el favor de que coloque su correo en el chat para que todas estas personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de comunicar su pregunta, de pronto puedan comunicarse con usted directamente. Ujú. La última pregunta nos la dice Marta y es, ¿considera importante que los formadores de profesores de matemáticas estén preparados en aspectos relacionados con la heterogeneidad sociocultural, la lingüística que caracteriza, eh, disculpe, qué pena, quizás considera importante que los profesores de matemáticas estén preparados en aspectos relacionados con la heterogeneidad sociocultural y la lingüística que caracteriza a algunos de nuestros países, en particular en contextos de pueblos indígenas y o afrodescendientes desde una perspectiva intercultural. Que si es necesario, bueno, por supuesto. A ver, evidentemente, a ver, no todo el mundo, tampoco pensemos ahora que todos tenemos, pero sí hay que abrir opciones. Hay varias cosas que se tienen que pensar. Si un centro de formación de profesores universitarios tiene que pensar en su contexto a qué necesidades va a obedecer, a qué necesidades tiene que atender. Si yo tengo un centro universitario formador de profesores en el Chocó, no es el mismo que yo puedo tener en Bogotá o en Barranquilla, porque aunque incluso puede haber poblaciones vulnerables en los tres, las características son totalmente diferentes. Tengo que pensar si la población, si donde va a ejercer el campo de trabajo es el futuro profesor, es un entorno indígena, pues hay elementos que sí tienen que repercutir en la formación, que tienen que ver desde el reconocimiento de esas culturas hasta la identificación de prácticas matemáticas en esas culturas específicas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con poblaciones migratorias, que puede darse el caso en zonas de Bogotá o de Barranquilla, por decir algo así, que es donde hay población migratoria, una fuerte presencia, pues yo tengo que pensar que la cultura, la manera de, yo le voy a dar un caso, bueno, no puedo compararlo con Colombia, pues no puedo, no, pero este, a mí me enseñaron y uno enseñaba en la escuela venezolana una forma de dividir diferente a la que enseñan en España. Y a mí me llamó mucho la atención una vez en un tuit un profesor español que descubrió entre la población latinoamericana otra forma de dividir, y era la venezolana. Él no dijo la nacionalidad, pero bueno, coincidía, no sé si era o no venezolana, pero coincidía. Un profesor de egresados de esta zona deben saber que pueden trabajar con personas afrodescendientes, en el caso del Atlántico, afrodescendientes o migrantes, porque puede que se consiga con esa problemática en el entorno. Pero allí más que todo, no solamente basta darle herramientas, y yo allí sí creo que también hay que trabajar. No basta darle herramientas a la persona. Yo puedo tener muchas herramientas, pero necesito también sensibilidad. Sensibilidad. Es decir, sensibilidad significa que ante una nueva realidad, porque esta realidad de hoy puede ser que dentro de 30 años varíe, y entonces cambie la situación, y ya no sean poblaciones migrantes, sino que sean poblaciones, no sé, no se me ocurre, afrodescendientes, por decir algo. Yo lo que tengo que tener es no solamente herramientas, sino sensibilidad para saber que yo no es que voy a ser condescendiente, no, sino que desde el diálogo cultural, que es lo que yo creo que hay que trabajar muy bien, es el diálogo cultural entre mis conocimientos, que son determinados por mi experiencia de vida, con los conocimientos que traen estas poblaciones, yo sea lo suficientemente flexible para establecer un diálogo
y ver qué potencialidades tienen esas prácticas educativas matemáticas para desarrollar la matemática en mi aula. Esa sensibilidad junto con las herramientas son las que debe proveer una institución de formación docente de acuerdo al contexto donde el campo laboral van a trabajar sus egresados. Eso es lo que hay que pensar. ¿Eh? Muchísimas gracias, profesor Hugo, por esta charla. Hay muchas personas que están haciendo preguntas. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo para esta sesión de preguntas. Por lo tanto, le invito a colocar en el chat su correo para que estas personas puedan comunicarse con usted. Perfecto. Ya creo que lo coloqué. Eh, Sí, creo que ya salió, ¿no? Sí, por ahí lo vi. el único correo que yo veo en el chat es Barras. el de Tomás, pero no encuentro el suyo, qué pena. Bueno, voy a escribirlo de nuevo. Vale, ¿Será que? muchísimas gracias. Para todos también interesados, si de pronto entraron en algún momento diferente de la charla, la grabación estará disponible a partir del día de mañana. También la grabación ya está disponible en la página de Facebook de VD, donde se realizó el live. Y las transparencias también ya están disponibles en la página web. De nuevo, muchísimas gracias, profesor Hugo. Bueno, ¿Te gustaría darnos unas últimas palabras también, profesor Pedro? bueno, sí. Gracias, Mariana. Muchas gracias, profesor Hugo, por esta presentación tan interesante. Como usted puede ver, hemos tenido una audiencia muy nutrida y, como Mariana lo mencionaba, también muy interesada con muchas inquietudes que ha generado su charla. Ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias. Voy a tomarme, como siempre, unos minuticos para invitarlos a que exploren nuestro sitio web, donde encuentran una gran cantidad de recursos que pueden ser de su interés. Nuestro sitio web es ued.uniandes.edu.co. Como ustedes seguramente saben, porque seguramente vinieron de allá, en el menú de recursos, en reuniones virtuales, ustedes encontrarán toda esta área de trabajo que venimos trabajando y que gestiona Mariana. Seguramente ustedes accedieron a la sala por este enlace. Aquí tenemos nuestra programación para este año y, por consiguiente, los esperamos el próximo sábado 9 de septiembre a las 9 de la mañana para una conferencia de experto invitado del profesor Gilberto Obando de la Universidad de Antioquia. Y más abajo en esta página encuentran el listado de las conferencias de expertos invitados, las conferencias que se hicieron por expertos durante la pandemia, y aquí encuentran las comunicaciones de innovación. La presentación que tuvimos hoy es una presentación de innovación. Y aquí ustedes ya encuentran el registro de esta presentación del profesor Parra. Si ustedes pulsan en el título, se abre la página de esta presentación con su resumen. Aquí ya encuentran las transparencias que usó el profesor Hugo, y mañana encontrarán aquí un botón donde podrán ver la grabación de esta presentación. Si ustedes pulsan aquí en transparencias, van a ir a nuestro repositorio digital de documentos en educación matemática FUNES. Aquí está el registro de esta presentación y basta pulsar aquí en PDF o en este icono para abrir la presentación y descargarla. Quiero de nuevo invitarlos a que exploren nuestro repositorio digital FUNES. En este momento hay 28.374 documentos de acceso abierto, y quiero mostrarles cómo, si ustedes están buscando ya algo muy particular, aquí en la opción de búsqueda avanzada, voy a escribir aquí formador, porque tiene que ver con el tema de la charla de hoy, y encontrarán que hay 29 documentos
relacionados con el formador de profesores de matemáticas. Entonces, muy invitados a que exploren nuestro repositorio y también quiero invitarlos para los que no lo han hecho, si ustedes van al menú de comunidad en el proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas AYEM, y aquí en la sección de estrategias, ustedes encontrarán los enlaces para que se puedan unir a nuestros grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp general que tiene este nombre porque lo creamos durante la pandemia, pero también tenemos grupos para preescolar, primaria, secundaria y nuestros cursos MOOC. Y para seguirlos motivando a que exploren nuestro repositorio Funes, les quiero mostrar cómo es la distribución de las personas que en este momento están usando el repositorio Funes en Latinoamérica. Entonces, muy invitados. Quiero agradecer a Mariana por la organización y gestión de esta reunión. Y de nuevo, profesor Parra, muchas gracias. Y muchas gracias a la gran cantidad de colegas iberoamericanos que nos acompañaron hoy. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias a ustedes también. Muy agradecido. Muchas gracias a todos y para aquellos que preguntan sobre la constancia de asistencia, por supuesto, el día de mañana en la mañana se les estará enviando con el correo que colocaron en el formulario a la hora de entrar por primera vez a una de estas reuniones. Entonces, muchas gracias por su asistencia al día de hoy. Muchas gracias, profesor. Esta fue una gran charla y muchas gracias por su participación. Hasta luego a todos. Gracias.